Bienvenidos a la edición 58 del martes de preguntas frecuentes. Hoy es martes 11 de febrero del 2020, es la 1 de la tarde en punto. Muy buenas tardes para todos. Aquí comenzamos este espacio en el que respondemos una pregunta recurrente sobre el mundo digital. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co, el martes de preguntas frecuentes. Cada martes nos conectamos a la 1 en punto hora colombiana para responder una pregunta que ustedes me envían a través de cualquiera de las presencias que tiene delaosa.co en el sitio web, obviamente, a través de WhatsApp o a través de cualquiera de las redes sociales. La pregunta que voy a responder el día de hoy me la formuló Margarita Sarmiento. Margarita Sarmiento me escribió un mensaje directo por Facebook. A propósito, si no nos siguen en Facebook, dense una pasada por facebook.com/delaosa.co. Nos siguen y cada semana ahí vamos a tener contenidos interesantes, contenidos nuestros del blog, obviamente los martes de preguntas frecuentes, porque estamos también en vivo para Facebook, pero también otros contenidos que puedan ser útiles para ustedes de otros blogs, cosas que nos encontramos por ahí en la red navegando, blogs de marketing digital o sitios web de marketing digital o herramientas, y se las compartimos a través de la página en Facebook. Dense una pasada por allá, nos siguen y ahí van a tener cada semana contenidos muy actualizados sobre el mundo digital. Les decía que Margarita me escribió un mensaje directo por Facebook, me contó que es la directora de una distribuidora comercial, no me contó de qué producto o de qué marca en específico, pero sí me contó que está en Manizales, en Colombia. Un abrazo para toda la gente que ve estos videos en Manizales y obviamente para Margarita, que fue la que me envió la pregunta el día de hoy. Ella me formuló la siguiente pregunta. Me dijo que quiere saber cómo puede crear un buyer persona, cómo puede crear un buyer persona para sus acciones de publicidad digital. Y a mí me alegró muchísimo esta pregunta. Me alegró muchísimo porque generalmente recibo preguntas sobre presupuestos, sobre plataformas, sobre tipos de anuncios, y muy poca gente se pregunta sobre buyer persona, sobre segmentos. Y para mí es la clave de la publicidad digital, hacerse cuestionamientos sobre los segmentos a quienes voy a dirigir. Yo constantemente recibo preguntas de ¿cuánta plata debería invertir en publicidad? O ¿qué prefieres? Facebook, no es que estén mal esas preguntas. ¿Qué prefieres? Facebook o Google Ads? O ¿cómo debería ser mi anuncio? Y pocas veces recibo este tipo de preguntas y yo considero que esta es la pregunta clave en la publicidad digital. El buyer persona, cómo definir un segmento objetivo al que voy a orientar mis acciones de publicidad. Y por eso me alegró mucho la pregunta que me hizo Margarita y la sumé a la lista y la estoy respondiendo el día de hoy, martes 11 de febrero del 2020. Entonces, para comenzar a responder esta pregunta, lo primero que quiero hacer es, porque es perfectamente posible que una persona se conecte al live o vea este live y no entienda qué es un buyer persona, porque es un término reciente que ha tenido otros nombres en el pasado y que vale la pena aclararlo. Un buyer persona es una representación semificticia del usuario que yo voy a buscar en el mundo digital. Antes se llamaba público objetivo, se llamaba target, pueden llamarlo de nicho, tribu, pueden llamarlo como quieran. Un buyer persona es eso, una presentación semificticia de ese tipo de usuario que yo voy a ir a perseguir en el mundo digital. Ahora se llama buyer persona porque se le empieza a dar unas características de usuario único y que ese usuario único se pueda extrapolar a otros usuarios. Ese buyer persona se construye por percepciones. En muchos casos uno se sienta, un equipo directivo de una organización y se siente y dice cuál es el arquetipo de persona que compra nuestros productos o nuestros servicios. Como nosotros somos los que estamos en constante relacionamiento con los clientes de la organización, como vemos toda la gente que consume los productos, pues nos es fácil, por percepciones, identificar el tipo de comprador de lo que ofrece la organización.
En otros casos, que para mí sería el ideal, ese arquetipo se construye a partir de investigaciones, a partir de contratación de una investigación seria, estadística, en la que se revisa cuáles son digamos, los patrones de comportamiento, los intereses, las conductas del tipo de comprador de nuestros productos o de nuestros servicios. Y en otros casos también se puede hacer a través de una investigación o de un análisis de los clientes pasados, de los clientes que ha tenido la compañía o que tiene la compañía a lo largo de los años. En todo caso, digamos, lo que se busca al construir un buyer persona es encontrar ese arquetipo de usuario que es más susceptible a comprar los productos o servicios de una organización. Ahora bien, ese arquetipo se hace básicamente para optimizar los recursos, para gastar menos, para consumir menos tiempo, para no salir a cazar o no salir a pescar a la loca, sino casi como un francotirador, salir con un arma que te delimite el universo de usuarios para que no lleguen a ti personas que no tengan la posibilidad de convertirse en clientes de tu negocio. Entonces, en gran medida, ese buyer persona lo que hace es reducir los recursos necesarios y elevar las tasas de conversión del negocio en el mundo digital. Ahora, ese buyer persona, es importante también aclararlo, no es un único buyer persona para un negocio. Un negocio o un producto puede tener múltiples buyer persona, porque el producto, unas personas lo usan para una cosa, otras personas lo usan para otra cosa, o lo pueden usar para lo mismo, pero son personas con características diferentes, con comportamientos diferentes, con actitudes diferentes. Entonces también eso es importante, que cuando uno va a hacer un análisis de buyer persona, no es que vaya a encontrar un único buyer persona en tu organización, porque realmente hoy en día creer que un negocio, un producto, un servicio, una marca tiene un público homogéneo es engañarse. La mayoría de las organizaciones tienen públicos heterogéneos y para cada uno de esos públicos lo que deberían hacer es crear un arquetipo, un buyer persona y orientar acciones de marketing para cada uno de esos buyer persona. ¿Con qué intención? Con la intención de ser eficientes en el uso de los recursos disponibles para marketing. Muy bien. Con eso claro, voy a contarles la forma que usamos en De La Osa para delimitar un buyer persona, para delimitar uno o múltiples buyer persona dentro de una organización. Con eso se hará más sostenible los esfuerzos de marketing. ¿Cómo lo delimitamos? A partir de 4 características o de 4, digamos, grupos de preguntas. Lo primero que hacemos antes de lanzarnos a esos 4 grupos de preguntas o a esas 4 características es ponerle un nombre a ese buyer persona, ponerle un nombre humano. Por ejemplo, Manuela. Manuela Jaramillo va a ser esta buyer persona. Luego buscamos una foto que nos haga ver quién es Manuela. Una foto obviamente tomada de internet, buscada por internet, o la foto de un amigo que se parezca, o la foto de un cliente que identifique a ese buyer persona y asignarle su característica más importante. Por ejemplo, Manuela Jaramillo, tengo la foto y digo que es una mamá primeriza. Ese es el primer arquetipo, el primer buyer persona que voy a crear. Con eso claro, ya me puedo lanzar a esas 4 características de las que les estaba hablando hace un momento. ¿Cuáles son esas 4 grupos o esas 4 características? Las características demográficas, número 1. Las características psicográficas, número 2. Las características de relacionamiento con mi negocio, número 3. Y las características transaccionales de ese buyer persona. Vamos a desglosar cada una de ellas para entenderlas mejor. Las características demográficas son las que nos han enseñado toda la vida, de las que se ha hablado toda la vida, en las que en la universidad nos enloquecen con ellas, en la que uno responde casi como con piloto automático. ¿Cuál es el buyer persona? O en esa época se decía, ¿cuál es el público objetivo, el target de tu negocio? Hombres y mujeres de 18 a 24 años, de nivel socioeconómico 3, 4 y 5. Ese verso que acabamos de repetir es la delimitación o las características demográficas del buyer persona. Aquí lo ideal sería comenzar por una delimitación geográfica. ¿Dónde están esas personas? En estas ciudades, en estos países, son personas rurales o son personas urbanas, están en múltiples ciudades de un país o están en
múltiples barrios de una ciudad, es decir, ubicar geográficamente esas personas. Luego, entender un poco su edad, sin querer decir con esto que la edad, que una persona que se salga de ese rango no pertenece al buyer persona, pero sí te da un norte de en qué rango de edades, sí es importante tener un norte de en qué rango de edades está ese buyer persona. Lo tercero es el sexo. Creer que todos los buyer personas son 50-50 no es sensato. Uno debería tener buyer persona con una mayor carga femenina o con una mayor carga masculina o con una mayor carga en otros géneros de la población. Aquí es importante, digamos, reconocer esas diferencias, porque los hombres, las mujeres y los géneros de LGTB no se comportan igual. Cada una de ellas tiene un comportamiento característico y eso debería verse reflejado en el buyer persona que estoy creando. Luego está el estado civil. En el estado civil también vale la pena preguntarse si son solteros, si son casados, si son separados, si son personas que viven en pareja, si son personas que viven solas, así no sean solteras. Eso también es valioso. Se preguntarán por qué hacerse estas preguntas. Pues básicamente porque los algoritmos hoy de las redes sociales, los algoritmos hoy de las plataformas publicitarias reconocen ese tipo de comportamiento. Entonces, si ustedes delimitan ese comportamiento en su publicidad digital, van a ser más específicos al público al que le están llegando. Otro aspecto importante es el nivel socioeconómico. No es porque la gente entra a Facebook y dice: yo soy del nivel socioeconómico 4, soy hombre, me interesan las mujeres, estoy casado. No, es porque las actitudes de la gente en la red social permiten que el algoritmo identifique esos comportamientos. El usuario no lo tiene que decir de forma explícita. El usuario simplemente con sus comportamientos, la plataforma lo tipifica. Y al tipificarlo, pues es perfectamente posible luego segmentarlo. Entonces, vale la pena hacerse estas preguntas demográficas para crear ese buyer persona y luego delimitar la publicidad digital y orientarla específicamente al público que es más susceptible a convertirse en tu cliente. También vale la pena preguntarse por el tema de información educativa. Esta persona es profesional, esta persona es técnica, es tecnólogo, es bachiller o no es bachiller, tiene un posgrado, tiene una maestría. En fin, cualquier información que ayude a reconocer esa audiencia va a ser útil en la segmentación de la publicidad. Y por último, la información laboral. ¿Cuál es el perfil laboral de esta persona? Esta persona es un gerente, esta persona es un directivo, esta persona es un cargo medio, esta persona es un analista, esta persona está en un área específica, en el área de producción o en el área de mercadeo, o está en el área de compras, o está en el área de ventas, o en el área administrativa, en el área logística. Toda esa información, toda esa delimitación demográfica inicial va a ser muy útil para la segmentación de las campañas publicitarias. Entonces, el primer punto en la construcción de un buyer persona es el que todos dominamos, que es la delimitación demográfica. Entender muy bien el usuario y su entorno. Perfecto. La segunda característica a la que yo me lanzo es a la psicográfica. En la psicográfica lo que trato de entender son sus pasiones, lo que le emociona. Y aquí comienzo por preguntarme qué le gusta a esta persona, qué contenidos consume, con qué se entretiene, qué tipo de series le gustan, qué tipo de música le gusta, qué tipo de películas ve, qué dispositivo usa para consumir el mundo digital. ¿Usa Android o usa iOS? ¿Usa una tablet o usa un computador o usa un teléfono móvil? ¿Qué sitios frecuenta? ¿A qué restaurantes va? ¿A qué bares va? ¿Qué hace un fin de semana? ¿Prefiere ir al cine o prefiere irse a un restaurante o prefiere irse a una discoteca o prefiere irse a un bar con los amigos? ¿Es una persona solitaria o tiene muchos amigos? ¿Tiene mascotas o no tiene mascotas? ¿Le gustan los deportes? ¿Qué tipo de deportes prefiere ver? ¿Qué deportes practica? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿En qué horario usa las redes sociales? Todas estas preguntas me las hago con la intención de segmentar la audiencia, porque allí también hay muchas pistas en esos gustos, en esos intereses, en esas motivaciones, en esas pasiones. Hay mucha información que puede ser luego usada para la segmentación
en las acciones publicitarias en redes sociales o en Google Ads o en cualquier otra plataforma publicitaria del mundo digital. Entonces, este es el segundo paso de la construcción del buyer persona. Es un paso psicográfico. Muy bien. El tercer paso de la delimitación de un buyer persona es la delimitación por relacionamiento con mi negocio. Aquí lo que trato de descubrir y lo que trato de describir es cómo se relacionan esas personas con mi marca. Me pregunto si esa persona me conoce o no me conoce. Es decir, cuando voy a crear una campaña publicitaria, ¿ya este tipo me conoce, me ha visto en algún caso o nunca en su vida me ha visto? Eso es importante preguntárselo porque de ahí dependerá el discurso que voy a enviarle en ese anuncio publicitario. Si la persona no me conoce, pues me tengo que presentar primero, tengo que hablar un poco de mí. Si la persona ya me conoce, pues no tengo que hablar de mí, no tengo que mostrar tanto el logo, no tengo que mostrar tanto los productos, debería tratar de construir la relación. ¿Con qué frecuencia me visita también? ¿Esta persona va a mis tiendas o no va a mis tiendas? ¿Esta persona viene a mi sitio web? ¿Viene constantemente al blog? ¿Usa constantemente mis productos? ¿Usa constantemente mis servicios o los usa de forma esporádica? ¿Esta persona cómo me compra? ¿A dónde va? ¿Me compra físico? ¿Me compra online? ¿Esta persona me sigue o no me sigue en las redes sociales? Esto es importante porque si la persona me sigue en las redes sociales, pues está en constante interacción conmigo, por lo menos me está viendo constantemente, perdón. Entonces también es importante, cuando estoy construyendo el buyer persona, no solamente delimitarlo demográficamente, entenderlo psicográficamente, sino también hacer una radiografía de la relación que tiene conmigo, porque ese insumo va a ser útil para yo construir el mensaje que voy a enviarle a él a través de la publicidad. Y por último, el cuarto punto que analizo son las transacciones, el tema ya comercial, transaccional de la persona, de su relación transaccionalmente o comercialmente conmigo. Lo que me pregunto aquí es, ¿qué objeciones podría tener este buyer persona para comprar mi producto o mi servicio? ¿Qué lo detiene para dar el paso a la compra o para dar el paso a la transacción? ¿Con qué periodicidad espero que compre esta persona mi producto o mi servicio? ¿Qué le aporta mi producto o mi servicio a él como consumidor o como usuario? ¿Cómo toma la decisión de compra? ¿Se apoya en un tercero? ¿Le pregunta a su familia? ¿O la toma en privado? ¿La toma él solo? ¿La toma rápido? ¿La toma lento? ¿Es un proceso más, es un viaje más largo? ¿Es un viaje más corto? ¿Cada cuánto? En fin, toda la información que sea. Aquí me podría quedar horas hablando de esto, pero cualquier información que sea útil luego te va a hacer más fácil la segmentación de un esfuerzo publicitario. Entonces, en resumen, Margarita y a todos los que se han conectado, lo que hago es gastarle mucho tiempo a la construcción de los buyer persona. Ahí está la clave de la publicidad digital hoy en día. No está tanto, bueno, sí está también en el presupuesto, en las redes elegidas y en el anuncio que voy a enviar. Hay también información útil, pero donde está la clave de un esfuerzo publicitario hoy en día está en el buyer persona y en el objetivo que voy a perseguir. Si yo tengo clara esas dos cosas, el esfuerzo publicitario después va a ser muchísimo más eficiente. Inviértanle mucho tiempo a cada una de esas características, a las características demográficas, a las psicográficas, a las de relacionamiento y a las comerciales o transaccionales. Sean profundos, pregúntense, nunca den por terminado un buyer persona. Yo arranco un buyer persona y después lo sigo enriqueciendo. Además, con el feedback que obtengo de la publicidad, con el relacionamiento constante con los clientes, pues sigo nutriendo ese buyer persona con la intención de gastar cada vez menos recursos y de ser más eficiente al público al que voy a dirigir mis anuncios, al que voy a dirigir mis esfuerzos publicitarios. Ahí está la clave del esfuerzo, se lo reitero. Ese es el método que uso para construir un buyer persona, Margarita. Primero le doy un nombre, le doy una característica específica, le pongo unas fotos, pienso en su demografía, pienso en su psicografía, trato de recrear o de describir mi relacionamiento con él y de conocer un poco más de cómo sería una transacción con esa persona o cómo serían mis transacciones comerciales con esa persona. Allí estarán las claves para que mi esfuerzo sea eficiente, barato, rápido y con altas tasas de conversión. Después de eso, después de tener un buyer persona, ya me puedo preguntar cuánta plata necesito porque voy a tener, las herramientas publicitarias me van a decir cuál es el tamaño de esa población, qué canales son los óptimos, cuál es el mensaje apropiado para esa persona y para el momento en el que está en el viaje del consumidor.
Espero que la información les haya sido útil a todos los que se conectaron. Vi muchas caras por ahí conocidas. De verdad, mil gracias por conectarse cada semana. El próximo martes, que será 18 de febrero del 2020, vamos a tener la edición 59 del martes de preguntas frecuentes. La pregunta que voy a responder ese martes, dentro de 8 días, va a ser: ¿cuál es el mejor horario para publicar en las redes sociales? ¿Cuál es el mejor horario para publicar en las redes sociales? Esa va a ser la pregunta que voy a responder en la edición 59 del próximo 18 de febrero de 2020 en el martes de preguntas frecuentes. Un abrazo para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Yo soy Carlos de la Osa. Esto es delaosa.co. Me pregunta Víctor antes de despedirme a qué hora son los videos para seguir con frecuencia. Los videos es a la 1 de la tarde. Empezamos hace 20 minutos. 1 de la tarde todos los martes, hora colombiana, obviamente. Ahora sí me despido. Un abrazo para todos. Soy Carlos de la Osa. Esto es delaosa.co. Chao.